Buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos viendo el final del reino de Israel, los últimos reyes y los acontecimientos que allí sucedieron. Veíamos en la página 120 del manual el mapa que allí hay donde se refleja el poder de Asiria, que se convierte en el imperio hegemónico en toda esta región. Esta región que tenemos aquí va a ser sucesivamente el escenario de diversos imperios. Uno de ellos es el asirio. Después de la caída de este imperio va a venir el babilonio, que más o menos va a ocupar la misma extensión de territorio, y después de la caída de Babilonia va a surgir el imperio persa, que va a cubrir todo ese territorio e incluso más allá. Después del imperio persa, Alejandro Magno, que viene desde Macedonia, desde Grecia, va a conquistar, va a derrotar a los persas y va a lograr tener un imperio todavía mayor, porque incluso Egipto va a caer en sus manos. De tal manera que aquí tenemos el escenario de todos estos imperios históricos. Y el otro mapa que estuvimos viendo el otro día lo tenemos en la página 83, donde veíamos los prolegómenos de lo que va a ocurrir con la caída del reino de Israel. Son los diversos ataques, todas esas flechas que tenéis ahí, son las diversas campañas que Asiria lanza contra diversos territorios, y concretamente en uno de ellos logra conquistar la porción septentrional del reino de Israel, hasta que finalmente se produzca la caída de la misma capital, que es Samaria, la caída de Samaria y la consiguiente deportación a Asiria de toda la población que había allí. Esto va a ser en el año 721 a.C., y con esto se pone fin al reino de Israel, y nunca más toda esa gente que ha sido deportada va a regresar. No van a regresar las 10 tribus, como sí va a ocurrir con las 2 tribus aquí de Judá y de Benjamín, que aunque son deportados a Babilonia, sin embargo después de 70 años se produce el regreso, porque Ciro, el rey persa, es el que va a proclamar el edicto de que los judíos pueden regresar otra vez a su tierra. Entonces, casi al mismo tiempo que el ascenso de Ezequías al trono, se produce la caída de Samaria, y con Ezequías entonces tenemos una serie de reyes aquí. Estamos ahora en el reino de Judá, que son Ezequías, su hijo Manasés, su descendiente, que es Amón, y luego tenemos aquí a Josías. Y con Josías se abre aquí ya un periodo que es el periodo final de deterioro total del reino de Judá, y en cuestión de aproximadamente 20 y tantos años, entonces desde la muerte de Josías, se va a producir la caída de Jerusalén en el año 587 a.C. y consecuentemente la deportación de buena parte de la población a Babilonia. No todos, porque va a quedar sobre todo gente pobre, pero muchos, sobre todo de la nobleza, gente de alta categoría y demás, sí que van a ser deportados a Babilonia. Por eso Daniel es uno de los deportados, y Daniel es alguien que tiene un nivel de categoría.
La dificultad que nos encontramos aquí con este periodo son los distintos reyes que hay que son descendientes de Josías, son o hijos o nietos de Josías. Uno de ellos es el primero después de la muerte de Josías, es Joacaz, pero solamente está 3 meses en el trono porque los egipcios le quitan del trono. Entonces le sucede su hermano Joacim, a Joacim le sucede su hijo Joaquín, que es nieto de Josías. Fijaros, los nombres aquí son muy parecidos, Joacim y Joaquín, y todo esto induce a confusión. Os acordamos de lo de Joram y Ococías en el reino del norte y en el reino del sur, ¿verdad? Los mismos nombres, Joás también, pero personajes diferentes. Bueno, Joacim es el padre de Joaquín, y después de la deportación de este, entonces otro hijo de Josías, que es Sedequías, es el que se hace con el trono, o mejor dicho, es el que es puesto por los babilonios, por Nabucodonosor, en el trono, estará 11 años y finalmente será llevado a Babilonia. Los 4 descendientes de Josías, Joacaz, Joacim, Joaquín y Sedequías, todos mueren en el exilio, o mejor en la deportación. Joacaz es llevado a Egipto, Joacim, Joaquín y Sedequías son los 3 llevados a Babilonia. Durante este periodo es cuando tiene lugar el ministerio de algunos profetas. Isaías y Miqueas profetizan durante el reinado de Ezequías e incluso durante el reinado del padre de Ezequías también, de Acaz. Y luego, en el periodo que va de Josías hasta Sedequías y aún más allá, después de la caída de Jerusalén, tenemos el ministerio de Jeremías. El ministerio de Jeremías cubre todo este periodo. Y también Sofonías, tenemos ahí su libro del profeta Sofonías, también profetiza durante este periodo. Y Ezequiel está también su ministerio aquí centrado en este periodo. Lo que pasa es que, a diferencia de Jeremías y de Sofonías, que están en Jerusalén, aunque luego Jeremías se va a marchar con los cautivos a Egipto, el ministerio de Ezequiel se desarrolla todo en el cautiverio, en la deportación. Entonces, a grandes rasgos, aquí tenemos una panorámica de esta parte ya del segundo libro de Reyes. Y por lo tanto vamos a empezar en esta tarde con el reinado de Ezequías. Ezequías es uno de los grandes reyes de Judá y seguramente hay una tríada de nombres, 3 nombres que destacan como reyes que fueron hombres de Dios, que son Josafat, el que hizo parentesco con Acab, ese era su punto débil, pero Josafat fue un hombre de Dios. Ezequías es el segundo también que destaca enormemente porque fue el impulsor de un avivamiento espiritual en la nación. Y luego tenemos también a Josías, que igualmente fue también un destacado impulsor de un avivamiento espiritual. Vamos a ir al capítulo 18, estamos en segundo libro de Reyes y vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Se me olvidaba, antes de entrar en Ezequías, la caída de Samaria y la deportación a Asiria no es más que el cumplimiento de las advertencias, de los avisos solemnes que Dios había dado siglos atrás, cuando todavía no habían entrado en Canaán, cuando todavía estaban en la etapa del desierto, de las consecuencias que tendría la desobediencia. Y efectivamente allí tenemos, si miramos un momentito en Levítico, en el capítulo 26 y versículo 33, Levítico 26, 33 dice: «Y a vosotros os esparciré entre las naciones,
y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Esta es la advertencia de que si la desobediencia es reiterada y continuada, eso va a tener consecuencias, y la consecuencia va a ser esto de que la tierra va a quedar asolada, y efectivamente esto es lo que pasó. Y el otro pasaje también de advertencia lo tenemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28 y versículo 64, dice allí: y el Señor te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Por lo tanto, vemos que esas advertencias no fueron simplemente palabras huecas o vacías o para intimidar o para asustar, sino que cuando son violadas, cuando son reiteradamente transgredidas, pues finalmente llega el cumplimiento, y efectivamente eso es lo que pasó aquí con la caída de Samaria y la deportación a Siria. Ahora sí, ahora nos vamos entonces al capítulo 18 del segundo libro de Reyes. Empezamos en el versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Asera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En el Señor Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Así que aquí tenemos el comienzo del reinado de Ezequías. Es el primero y el único, junto con Josías, que se atreve a quitar lo que nadie se había atrevido a quitar hasta entonces. Ni siquiera Josafat, ni siquiera Asa, ni nadie. Y lo que se atrevió a quitar fueron los lugares altos. Allí lo tenemos en el versículo 4, al principio: él quitó los lugares altos. Ya hemos dicho en diversas ocasiones que los lugares altos eran los sitios de adoración que estaban en lugares elevados, en las cimas de colinas, en las cimas de montes. Jerusalén, hay varias colinas alrededor, y por supuesto en otras partes del territorio pues también hay colinas. Y en esos lugares era donde estaban todos estos sitios muy populares, donde la gente iba a adorar. Pero evidentemente no iba a adorar a Dios. La adoración de Dios estaba centrada en el templo en Jerusalén, que era el sitio donde Dios había instituido que se realizara el culto. Por lo tanto, esto eran adoraciones fabricadas a ídolos, que muchas veces tenían que ver con prácticas sexuales desviadas y degradantes. Pues bien, Ezequías, como digo, es el primero que se atreve a quitar todo esto. Luego tenemos también a Asera, la vieja conocida nuestra, la divinidad, el ídolo femenino, entonces, que ya viene desde el tiempo de los jueces y que ha estado permanentemente siendo una piedra de tropiezo. Es el ídolo también que bajo Acab y Jezabel recibe el respaldo oficial para que su culto tenga entonces mayor fuerza que nunca antes. Y aquí Ezequías entonces va a quitar también todo lo que tiene que ver con Asera. Pero fíjate también con lo que Ezequías se atreve aquí. Dice: hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. La serpiente de bronce es
aquel instrumento que vimos en el desierto, cuando una de las veces que se produce la murmuración, entonces como juicio Dios envía las serpientes aquellas venenosas que están matando a mucho pueblo, y es cuando viene el clamor del pueblo y Dios le dice a Moisés que fabrique una serpiente de bronce, y todo aquel que mire a esa serpiente vivirá, sanará de la mordedura de las otras serpientes. Este instrumento de bronce que en determinado momento sirvió, Dios utilizó para traer esta solución a este castigo, a este pecado, finalmente se va a convertir en algo que la gente va a adorar. Aquí tenemos algo muy importante. Puede haber una idolatría burda, una idolatría grosera, una idolatría pagana, como es la idolatría de Asera. Es decir, es una idolatría patente, que todo el mundo la ve, que todo el mundo se da cuenta de decir, es que eso es condenable, eso es aborrecible. Por supuesto que sí. Pero puede haber otra clase de idolatría, que es una idolatría sutil, una idolatría que hasta parece espiritual. No es, vamos a decir, pagana en el sentido que tiene un origen cananeo, extranjero y todo eso. Y aquí entramos en este otro tipo de idolatría, muy difícil a veces de descubrir, pero que es igualmente idolatría. Y es, en este caso, la serpiente de bronce. Claro, aquí la serpiente de bronce es algo que está relacionado nada más y nada menos que con Moisés. Es algo que está relacionado con el mismo Dios, que en cierto momento utilizó eso para traer solución y traer salvación. Y por lo tanto cualquiera puede pensar, bueno, después de todo no será tan malo el hacer todo esto. No estamos haciendo aquí ninguna práctica degradante como lo de Asera, que ahí se acuestan hombres con mujeres, unos hombres con hombres, y vete tú a saber lo que están haciendo ahí en esos lugares altos. Aquí estamos ante algo que Dios mandó, que Dios instituyó. Este puede ser la argumentación, la justificación de todo esto, dándole como una capa, como un barniz espiritual al asunto. Pero al final, cuando lo examinas detenidamente, esta clase de idolatría es tan pecaminosa como la anterior idolatría de Asera, porque después de todo lo que se está rindiendo culto es a algo que ha sido fabricado, a algo que ha sido hecho. Da igual que sea una estatuilla de Asera como esta imagen de la serpiente de bronce. En ese sentido, aquí tenemos a Ezequías, que no solamente va a derribar la idolatría que es visible a ojos vista, a ojos de cualquiera que tenga ojos en la cara, sino que va a indagar mucho más allá, más profundamente, a algo que antes nadie se había dado cuenta. Ahí había una adoración ilegal, una adoración pecaminosa a la serpiente de bronce, pero nadie se había percatado del problema, del tropiezo que todo eso causaba, hasta que viene Ezequías y entonces se da cuenta de que esto es también causa de pecado para el pueblo de Dios. Es por esto que en este hombre hay una grandeza y una profundidad espiritual como no la encontramos en muchos otros. Pero además de destruir la idolatría, Ezequías va a hacer algo que complementa esa destrucción de lo malo. Y lo tenemos allí en los versículos 5 y 6. En el Señor Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Así que aquí hay una
fidelidad, una devoción, una entrega, una lealtad, un compromiso de Ezequías con Dios. ¿Ha derribado lo malo? Sí, pero en consecuencia él va a unirse, a apegarse a Dios de una manera total. Y en el segundo libro de Crónicas nos vamos a encontrar con la actividad espiritual, la actividad de reforma que Ezequías va a impulsar en la nación. Aquí no está registrado, lo veremos cuando lleguemos a ese segundo libro de Crónicas. Esa es una de las diferencias que hay entre Reyes y Crónicas. Ya dijimos que en Reyes se tocan la línea del reino del norte y la del reino del sur, y en Crónicas solamente la del reino del sur. Pero además es que en Crónicas se añaden detalles que no tenemos en Reyes. Por eso no lo vamos a ver ahora. Pero con este comienzo del reinado es cuando se va a producir la caída de Samaria. Los asirios han llegado allí y claro, Samaria está como a 50 y tantos kilómetros de distancia de Jerusalén. O sea, es la misma distancia que tenemos desde Madrid al Escorial. Si tú vives en Madrid y tu enemigo poderoso, el asirio, está ya en el Escorial, quiere decir que está a un paso de llegar aquí. Está a 50 kilómetros. Y si este rey de Asiria ha podido con Samaria, ¿quién dice que no puede también capturar a Jerusalén? Y allí lo tenemos en el versículo 13, el ataque que el rey de Asiria, Senaquerib, va a realizar sobre las ciudades del reino de Ezequías, del reino de Judá. A los 14 años, estamos en el versículo 13, del rey de Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Así que ya es una maniobra envolvente, una estrategia de empezar a conquistar las ciudades fortificadas. Y Jerusalén está ahí, en el centro. Por lo tanto, es factible, muy factible, de que Jerusalén también pueda caer. Hay una amenaza que es real. Y aquí es donde Ezequías va a reaccionar con temor, con miedo, de que efectivamente a él le pase lo mismo que ha pasado con Samaria unos años antes, le pase lo mismo a Jerusalén. Él ya siente el aliento del rey de Samaria detrás de él, está notándolo. Y la estrategia de Ezequías, que tiene miedo, es la de intentar aplacar al enemigo. ¿Cómo? Pues como han hecho otros antes que él, como hizo Acaz, o como hizo Joás, o como hizo Asa. ¿Cuál es la manera de aplacarlo? Pagándole un tributo, pagándole dinero. Yo te pago y tú me dejas tranquilo y me dejas en paz. Esa es la forma en la que él piensa que va a solucionarse el problema. Y entonces tenemos aquí en el versículo 14, entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Si el talento decíamos que eran 30 y tantos kilos, quiere decir que Ezequías le va a pagar 1 tonelada de oro y 10 toneladas de plata para conseguir su tranquilidad, para que le deje en paz. Tenemos también aquí cómo Ezequías se autoinculpa, se humilla ante él. Le dice: yo he pecado. Bueno, he pecado. ¿Qué lenguaje es ese? Ese es un lenguaje que tú puedes utilizar ante Dios.
que efectivamente cuando ofendemos a Dios, entonces confesamos con toda razón, yo he pecado, pero ante un hombre al que tú no has ofendido ni has transgredido en nada, ¿a qué viene esto de decir yo he pecado? Es una humillación y una autoinculpación innecesaria para tratar de conquistar, de ganar el corazón de este hombre, de Sennacherib. La imposición de condiciones por parte del rey de Asiria indica el poderío que ya tiene sobre Ezequías y al mismo tiempo la debilidad que Ezequías está mostrando hacia él. Además, lo que Ezequías va a hacer para conseguir todo ese dinero con el que pagar al rey, lo va a sacar del templo. Versículo 16. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. O sea, está despojando la casa de Dios para pagar tributo al enemigo. O sea, el templo es saqueado, la casa de Dios empobrecida para complacer al enemigo. Pero toda esta estrategia no suele dar resultado, porque si el enemigo ve que tú estás sometido a él, que tú le estás pagando, lo que va a querer es más todavía. Es decir, si tú le das al enemigo desde la punta del dedo hasta la muñeca, el enemigo va a querer desde la punta del dedo hasta el codo. Y si le das desde la punta del dedo hasta el codo, el enemigo va a decir yo quiero desde la punta del dedo hasta el hombro. Y nunca va a quedar saciado hasta quedarse con todo, hasta apoderarse de todo. ¿Y qué es apoderarse de todo? Pues apoderarse de Jerusalén. Es la capital del reino. Si tomo Jerusalén, he tomado el reino. Y eso es precisamente lo que va a ocurrir aquí. Es decir, el enemigo, el asirio, está envalentonado. Y hay una insistencia, entonces, que no se conforma con lo que Ezequías le ha ofrecido, sino que quiere la ciudad de Dios. Quiere a Jerusalén y va a ir a por ella. Y allí lo tenemos en el versículo 17. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsacis con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Así que aquí tenemos un ejército imponente, como dice allí, un gran ejército que ha subido, ha llegado y se ha puesto hasta las puertas de Jerusalén. Y a partir de este momento lo que va a haber es lo que podríamos denominar una guerra espiritual. Hoy en día se denominaría una guerra psicológica. La guerra psicológica se sigue empleando hasta el día de hoy. La guerra psicológica consiste en mandar mensajes al enemigo para asustarlo, para intimidarlo. Es emplear argumentos persuasivos para tratar de minar su moral, para destruir su fibra, para menoscabar la resistencia que pueda tener para que se rinda. Es decir, que no haga falta ni siquiera enfrentarse en armas, sino que mediante esa estrategia de guerra psicológica el enemigo reconozca y diga no merece la pena enfrentarme a ti, voy a perder, voy a ser derrotado, por lo tanto me entrego y ya está. Esto es lo que aquí el rey de Asiria va a emplear, la guerra espiritual, la guerra psicológica. Es algo que viene de muy atrás y ya no solamente en el terreno militar, sino en el terreno espiritual. Es lo que ocurrió en el jardín del Edén
cuando la serpiente le dijo a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hay un mensaje ahí que la serpiente está mandando para doblegar la voluntad de la mujer, para cautivar su mente y para que quede fijada en aquello que la serpiente quiere que ella se fije. Y cada vez que nosotros tenemos una tentación, en ese sentido, es lo mismo. Hay una argumentación que el diablo está empleando, que está lanzándonos un razonamiento con el cual quiere convencernos de las bondades que tiene el efectuar este o aquella transgresión. No te preocupes, que no te va a pasar nada, al contrario, vas a tener ventajas, vas a disfrutar, etcétera, etcétera. Es la guerra mental, la guerra del mensaje, entonces, para tratar de capturar nuestra mente. Y esto es lo que aquí está haciendo el rey de Asiria con Ezequías y con los habitantes de Jerusalén. Hay una intimidación física, la gente se asoma a las almenas, a las murallas de Jerusalén y ve delante de ellos un innumerable ejército. Eso ya impone, eso ya es algo que afecta, ¿no? que impone. Pero además de esto, aquí comienza el discurso preparado que ellos tienen para tratar de convencer a los de Jerusalén, a Ezequías, de que abandonen toda posibilidad de resistencia. Y empiezan por desmontar confianzas. Si tenemos confianza en algo o en alguien, ahí podemos resistir. La confianza nos da valor, la confianza nos da fuerza. Si no tenemos confianza, ni tenemos valor, ni tenemos fuerza. Entonces lo que empiezan es desmontando confianzas. ¿En qué confías, Ezequías? ¿Acaso confías en Egipto? Versículo 21. Y aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual, si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Ezequías abandona esa confianza. No pienses que de Egipto tú vas a poder recibir ayuda para sacarte de esta apretura. Egipto es en vano, no te va a dar ninguna ayuda. ¿Estás confiando en Dios? Versículo 22. Y si me decís, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, debajo de este altar adoraréis en Jerusalén? Entonces, aquí está desmontando la confianza en Dios. Y fíjate, lo que está haciendo es alterando la verdad, alterando la realidad de las cosas. Porque lo que Ezequías ha hecho cuando ha quitado todos los lugares altos no ha sido algo contra Dios, sino contra los ídolos. Pero aquí el enemigo está empleando esa acción de Ezequías como si la hubiera hecho en contra de Dios. Es una manipulación, es una alteración de la verdad. Presenta como mentira lo que es verdadero, para tratar de engañar mediante esa mentira. ¿Confías acaso en tu propia fuerza? ¿En tus propios recursos? Versículo 23. Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. Hagamos un trato. Tú me das rehenes y yo te daré 2000 caballos a cambio, pero ¿tú vas a tener jinetes para 2000 caballos? Si no tienes ni gente para montar en esos caballos. Entonces
¿cuál es tu fuerza? ¿Cuáles son tus recursos? Ninguno, no tienes fuerza ninguna. Ahí tenemos en el versículo 25 otro argumento engañoso. ¿Acaso he venido yo ahora sin el Señor a este lugar para destruirlo? El Señor me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Está hablando, haciéndose pasar como si hubiera recibido un mensaje de parte de Dios. No ha recibido, evidentemente, este mensaje, pero él afirma que ha recibido este mensaje de ir en contra de Jerusalén. Bueno, eso puede calar también en los oídos de la gente, en el corazón de Ezequías, y decir, bueno, si Dios está contra nosotros, entonces estamos totalmente vencidos y perdidos. No hay nada que hacer. Ahí está lanzando todos estos argumentos, todos estos razonamientos. Si uno no vale, puede valer el otro, y si no puede valer el otro, y si no pueden valer todos. Pero si se le presta oídos a todos estos mensajes, entonces es evidente que el rey de Asiria ha ganado, sin siquiera tirar una flecha ni sacar una espada. Ha conquistado a Jerusalén. Y ahí es donde los que están escuchando todo este discurso desde las murallas de Jerusalén le piden a los que están diciendo todas estas cosas que tengan cuidado con lo que están diciendo, porque la gente lo está oyendo, el pueblo de Jerusalén. Versículo 26. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa al Rabsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. El arameo era la lengua internacional en aquel tiempo. Era la lengua de la diplomacia, era la lengua del comercio, era la lengua de la política, la lengua franca que se llama, ¿no? Donde la gente de diferentes nacionalidades se entienden entre ellos mediante esta lengua que se ha hecho hegemónica en todo el territorio. Entonces, lo que le están diciendo aquí los dirigentes que están en la muralla de Jerusalén, no hables en nuestra lengua, no hables en hebreo, porque te están entendiendo todos estos que están aquí en la muralla, háblanos en arameo. Y de esa manera solamente unos poquitos nos enteraremos. Es una petición de benevolencia ante el enemigo, para decirle, mira, no seas tan crudo, no seas tan duro, procura ser un poco más diplomático. Pero ¿cuál es la reacción del enemigo? Allí la tenemos en el versículo 27. El Rabsaces le dijo, me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Es decir, lejos de cambiar el idioma, ellos van a seguir hablando en hebreo, porque saben muy bien que los de la muralla están escuchando todos estos argumentos, y todo esto puede estar haciendo ya mella, puede estar haciendo efecto en la población, y por lo tanto eso va a dar los resultados. Hay un mensaje aquí, continúa todavía, el enemigo lanzando mensaje desmoralizador en el versículo 29, así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano, y no os haga Ezequías confiar en el Señor diciendo, ciertamente nos librará el Señor, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. Así que vuelve otra vez a insistir en lo mismo de quitarles cualquier confianza que puedan tener. Y ahora, astutamente, añade una promesa de prosperidad si se rinden. Versículo 31. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo. Hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis,
y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice el Señor nos librará. Hay una promesa de prosperidad, de bienestar, que el enemigo aquí está presentando. Y es curioso los términos que emplea todo esto de miel y de aceite y de grano, de vino, etcétera, son parecidos, son muy parecidos a las promesas verdaderas que Dios hizo a su pueblo en determinados momentos. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8 y versículo 8, dice: tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Se está refiriendo a la tierra de Canaán, la tierra que Dios les ha prometido. Vemos que el lenguaje es muy parecido, es casi igual lo que Dios está prometiendo aquí y lo que el enemigo está prometiendo allí. Otra vez en primer libro de Reyes, en el capítulo 4 y versículo 25, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Es la época de bendición, de prosperidad y abundancia que Dios dio bajo Salomón. Y ahora aquí Senaquerib, el rey asirio, les está diciendo prácticamente las mismas palabras. Si os rendís, yo os llevo a una tierra como la que vosotros queréis, como la que vosotros soñáis, como la que tuvieron vuestros antepasados, etc. Había que preguntarle a los de Samaria si cuando fueron deportados a los territorios de Asiria, ellos fueron llevados a una tierra de prosperidad y de abundancia y de todas esas cosas que los asirios les pusieron allí. No, ¿verdad? Pero aquí está el engaño, aquí está la mentira de decir: mira lo que te ofrezco si tú te rindes. Es otra vez de nuevo la guerra psicológica, la guerra espiritual, el vencer las resistencias, el decirlos, pues es verdad, tienes razón, no merece la pena estar aquí sufriendo un asedio si vamos a estar mucho mejor si nos entregamos a lo que este hombre está diciendo. Pero todavía continúa empleando más y más argumentos. Versículo 33. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarvaim, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? O sea, son hechos consumados, son realidades, son cosas que han pasado. Nadie me ha podido hacer resistencia. Nadie ha aguantado mi ataque, mi presión. Por lo tanto, si he derrotado a todos, también os voy a derrotar a vosotros. Aquí no son simplemente teorías, no. Aquí son hechos, son realidades que han ocurrido. Y allí está la conclusión final, en el versículo 35. Que Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén. Y aquí es donde está la blasfemia. La blasfemia de este hombre, del rey de Asiria, de equiparar, de poner al mismo nivel a todos los dioses falsos con el Dios único y verdadero, con el Dios de Israel. Hay aquí una contradicción que se aprecia en las palabras que él emplea, porque en el versículo 25 ha dicho: ¿acaso he venido yo ahora sin el Señor a este lugar para destruirlo? El Señor me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Por un lado está diciendo: yo vengo de parte de Dios. Y ahora en el versículo 35 dice
que Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén. Por un lado dice, vengo de parte de Dios, y por otro, Dios no va a poder hacer resistencia a lo que yo vengo a hacer aquí. Es una contradicción, no se sostiene el discurso, pero bueno, él lo está lanzando a ver si tiene efecto. Todo depende de lo que se quiera creer de ese discurso. Si se cree, pues entonces ha tenido victoria. Si se rechaza, entonces es donde se le va a plantar cara. Y ante toda esta estratagema, el rey Ezequías va a hacer algo que es lo que tenía que haber hecho, por donde tenía que haber empezado. Capítulo 19 y versículo 1. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. Y ahí va a buscar a Dios. A buscar a Dios. Esto es lo que tenía que haber hecho al principio. No haber saqueado el templo, no haber pagado al rey para decirle márchate y déjame en paz, yo he pecado contra ti, haberse autoinculpado. No sirvió para nada, todo eso fue un fracaso total. El enemigo se fortaleció viendo la debilidad de Ezequías. Es por aquí por donde este hombre tenía que haber empezado desde el principio, buscando a Dios. Pero bueno, lo va a hacer ahora. Y no solamente va a buscar a Dios, va a buscar palabra de parte de Dios, palabra de dirección, palabra a la que agarrarse en este momento de angustia, en este momento de peligro. Versículo 2. Y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amoz, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá el Señor tu Dios todas las palabras del Rasaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras, las cuales el Señor tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Búsqueda de palabra de Dios. Es la búsqueda del profeta, la búsqueda del hombre que tiene mensaje de parte de Dios. Ezequías ya ha oído el mensaje del enemigo, pero ahora va a buscar el mensaje que viene de parte de Dios. El mensaje del enemigo es falso, es mentiroso, aunque es poderoso. Ciertamente es poderoso, pero es mentiroso. El mensaje de Dios es verdadero. Y en ese mensaje entonces se puede confiar. Y ahí es donde va a venir por medio de Isaías la promesa de liberación de la ciudad de Jerusalén. Versículos 6 y 7. E Isaías le respondió: así ha dicho, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho el Señor: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Esa es la promesa de liberación a la cual Ezequías se va a aferrar. Llama la atención que mientras está sucediendo todo este asedio, el ejército del rey de Asiria se tiene que retirar momentáneamente de Jerusalén, porque tiene que acudir ante una emergencia, ante una urgencia que ha surgido en otra parte. Entonces esto puede significar un respiro para Jerusalén y decir: se acabó el problema. Pero aquí es donde vuelve a venir otra vez la insistencia del enemigo. Versículo 10. Así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria.
He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telasar. El enemigo es insistente, no suelta la presa. Si pensamos que nuestro enemigo se va a cansar porque nosotros le presentemos un poquito de resistencia, estamos equivocados. Cuando el enemigo ha hallado la presa, va a aferrarse a ella y no la va a soltar, va a ser insistente. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Y aquí es donde viene la oración de Ezequías, la súplica de Ezequías ante Dios. Es una oración que demuestra un conocimiento de Dios. Versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa del Señor, y las extendió Ezequías delante del Señor. Y oró Ezequías delante del Señor, diciendo: Señor Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y oye. Abre, oh Señor, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obras de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Señor Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Señor, eres Dios. Esta es la oración del rey Ezequías. Fíjate, hay varios componentes que tiene esta oración. En primer lugar, Ezequías confiesa la exclusividad de Dios. Solo tú, versículo 15, eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Solo tú, Señor. Único, verdadero, exclusivo, creador de todo. El poder del enemigo es limitado, está diciendo Ezequías en su oración. Si han podido con todo eso que dicen que han podido, es porque esos no son más que ídolos vacíos y vanos. Por lo tanto, los han derrotado, pero es simplemente por eso. Y luego está la súplica de liberación para que Dios sea glorificado. Que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Señor, eres Dios. En última instancia, Señor, que nuestra liberación no sea el propósito final de todo esto, sino que el propósito final sea tu grandeza, tu engrandecimiento, tu glorificación. Esta es la oración que Ezequías realiza. Y ahí es donde va a venir la respuesta de Dios a esta oración por medio del profeta Isaías. En el versículo 20, entonces Isaías, hijo de Amoz, envió a decir a Ezequías: así ha dicho el Señor Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Versículo 28. Y aquí es la palabra, una palabra de Dios para el rey de Asiria. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Fíjate la ilustración que Dios emplea para referirse al rey de Asiria. Pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios. El freno se le pone a los caballos, ¿verdad? Y el garfio en la nariz se le pone también a ciertas bestias de tiro. Es decir, lo que Dios le está diciendo aquí al rey de Asiria: tú no eres más que un instrumento en mis manos. Yo te voy a poner, te voy a tratar como si fueras un animal, simplemente para mis propósitos. Esta es la
la respuesta que Dios está dando aquí por medio de Isaías. Y luego allí está la promesa en el versículo 31, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice el Señor, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Ahí está la promesa de liberación. ¿Y qué ocurrió? Pues que efectivamente en esa misma noche algo ocurrió que hizo que el ejército de Asiria tuviera que retirarse del asedio. Y lo que ocurrió fue, versículo 35, aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185.000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Puede ser que el método que Dios empleara aquí, mediante el ángel del Señor, fue que se desatara una peste mortal en el campamento que ocasionara toda esta mortandad. Pero lo cierto es que efectivamente aquí se produce un cumplimiento sobrenatural de la promesa que Dios da aquí a Ezequías. Ezequías, el hombre impulsor de un avivamiento espiritual en su nación, que vio la liberación sobrenatural de su ciudad. Llegamos al capítulo 20 y paralelamente al asedio de Jerusalén, Ezequías cae enfermo y cae enfermo de una enfermedad mortal. Versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, el Señor dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Así que aquí hay una disposición de Dios sobre Ezequías de que su vida ha terminado. En este momento Ezequías tiene aproximadamente 40 años. Claro, es cortar a alguien en la mitad de la vida, 40 años. Y Ezequías, además, aunque es un hombre de Dios, ve todo esto como una tragedia, como algo terrible, la muerte. Versículo 3, o mejor, versículo 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor y dijo, te ruego, Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Fíjate, el impacto que recibe por la noticia que le ha dado el profeta Isaías. Es como si se produjera la pérdida más grande que se puede pensar, que es la pérdida de la vida. Y estamos aquí hablando de un hombre de Dios. Y aquí descubrimos algo que vemos en el Antiguo Testamento, y es que la muerte, el Seol, se convierte en lo más temible que pueda ocurrir, porque todavía faltan varios siglos para que el poder, el señorío que tiene la muerte sobre toda la humanidad sea vencido, sea retirado, mediante la resurrección de Jesús. Pero en tanto llega ese momento, hay un miedo que la muerte inspira incluso a la gente que es creyente. En ese sentido es lo que dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 2 y versículo 15, donde hablando de Jesús dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por el temor a la muerte, el miedo a la muerte hace que la gente esté sujeta a servidumbre, no a libertad, no a esperanza, no a confianza, sino a miedo de qué pasará
cuando se traspase ese umbral que es la muerte. Y eso es lo que Ezequías está sintiendo aquí. En ese sentido es lo mismo que en el libro de Job, en el capítulo 10 y versículos 21 y 22, podemos mirar. Antes que vaya, son palabras de Job, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Fíjate cómo describe aquí Job, otro hombre de Dios, a la muerte. Algo desconocido, algo terrible, que más vale no experimentar. Como digo, estamos aquí en el Antiguo Testamento cuando el manto negro de la muerte lo envuelve todo, hasta que no venga Jesús y se efectúe su resurrección, ese manto oscuro que todo lo envuelve sea quitado entonces y venga la luz de la vida y de la esperanza. La experiencia de Ezequías aquí entonces es que ante este ruego que él hace a Dios, Dios le va a conceder vida, le va a prolongar la vida durante 15 años. Pero llama la atención aquí que después de que el profeta Isaías le da esta palabra, que Dios le prolonga la vida, Ezequías va a pedir una señal en el versículo 10. Respondió Isaías, mejor dicho, versículo 8. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que el Señor me sanará y que subiré a la casa del Señor al tercer día? Es una debilidad aquí por parte de Ezequías. El profeta le ha dado una palabra de parte de Dios y ahora él pide una señal que corrobore de que efectivamente eso va a ser cierto. Es como si hubiera una falta de confianza en la palabra que Dios le está dando. Es como una contradicción, ¿no?, aquí en Ezequías. Y ahí es donde Isaías le va a dar la señal entonces de que en el reloj de Acaz la sombra del reloj va a retroceder 10 grados. Es decir, el tiempo va a retroceder. El tiempo se paró en el caso de Josué cuando dijo sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón, para que le diera tiempo a derrotar a sus enemigos. El tiempo se paró en aquella ocasión y aquí lo que va a ocurrir es que el tiempo va a retroceder. Es una señal misericordiosa de Dios para Ezequías. Y vamos llegando al final de la vida de Ezequías y tenemos en el versículo 12, en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y como había oído todo esto y seguramente se había enterado de todo lo de la liberación portentosa de Jerusalén, entonces manda a todos estos embajadores. Y aquí hay una tentación a la que Ezequías va a sucumbir. Y es la tentación de la vanidad. Versículo 13. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Es decir, sus logros. Fíjate lo que he conseguido. Fijaros. Aquí Ezequías está dominado por la vanidad, por la vanagloria. Han venido esta gente desde tan lejos, porque mi fama ha llegado hasta allí. Qué importante soy, qué rango tengo, que hasta reyes extranjeros mandan aquí embajadores
para verme y para saludarme y me traen cartas de este rey y demás. Y aquí Ezequías lo que hace es decir, no solamente soy tan grande como vosotros pensáis, habéis escuchado, sino que mirad mi grandeza con vuestros propios ojos. Y le enseña todos sus tesoros, todas sus armas y todos sus logros que él tiene. Es aquí una debilidad de Ezequías por causa de su vanidad. Vemos las debilidades de este hombre de Dios, la debilidad ante el enemigo, queriendo congraciarse, queriendo agradar al enemigo pagándole un tributo. Vemos la enfermedad, la debilidad en su enfermedad, pidiendo una señal cuando Dios le ha dicho que va a ser sanado y que le va a prolongar sus días. Y vemos su tercera debilidad aquí en este punto, cuando está engrandeciéndose a sí mismo ante los enviados de Babilonia. Y ahí es donde se produce una palabra de sentencia de parte de Dios a través de Isaías, en los versículos 17 y 18. He aquí que vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo el Señor. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrán engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Así que Ezequías recibe palabra de Dios 3 veces por medio de Isaías. Liberación de Jerusalén, sanidad de su enfermedad y ahora sentencia futura. Isaías es un verdadero siervo de Dios, un verdadero profeta de Dios, porque no solamente da las palabras de bendición, liberación, sanidad, sino también la palabra de sentencia, la palabra de rigor que viene de parte de Dios contra Ezequías. Después de la muerte de Ezequías va a subir al trono su hijo Manasés. Manasés va a estar en el trono 55 años. Es el reinado más largo de todos los reyes de Judá y también de los reyes de Israel. Pero contrariamente a su padre, Manasés va a ser totalmente opuesto a su padre. Si su padre es la luz, Manasés es las tinieblas. Si su padre es fiel a Dios, Manasés es fiel a los ídolos. Si su padre ha derribado la idolatría, Manasés va a restaurar la idolatría que su padre ha derribado. Es decir, Manasés hace todo lo contrario a lo que su padre había realizado. Aquí tenemos en el versículo 3, capítulo 21, o mejor, sí, capítulo 21, versículo 2, e hizo lo malo ante los ojos del Señor según las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel, es decir, de los cananeos. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Asera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Es decir, es una provocación tras otra. No son simplemente pecados, vamos a decir, si hay pecados, si podemos llamar a pecados normales, entre comillas. Aquí son pecados que exceden en osadía y en atrevimiento lo que nadie antes había hecho. Porque es en la misma casa de Dios, en el mismo templo de Dios, donde Manasés levanta todos estos altares, todo este culto de adoración que está haciendo. Son provocaciones en toda regla. Versículo 5, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa del Señor, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos del Señor para provocarlo a ira. Es decir, es un hombre que va a practicar el ocultismo. Aquellas prácticas paganas que en Deuteronomio se denuncian
y que se avisa a Israel que tenga cuidado porque cuando entren en Canaán se van a encontrar con todas esas costumbres, eso precisamente es lo que Manasés va a efectuar. Parece mentira que haya una diferencia tan abismal, tan radical entre un padre y un hijo, pero esto es precisamente lo que aquí está ocurriendo. Y como consecuencia de todo esto se va a producir una sentencia contra Manasés. Aquí en el libro de Reyes solamente tenemos una faceta de la vida de Manasés, una parte de su vida. En el segundo libro de Crónicas tendremos la otra faceta, porque este rey que empezó de esta manera tan mal, tan desviada, finalmente se va a convertir, se va a humillar ante Dios y va a derribar todo lo que había construido y va a volver a restaurar lo que su padre había restaurado. Pero en este libro de Reyes eso no lo tenemos. Solamente en Crónicas, cuando lleguemos a Crónicas, lo vamos a descubrir. Y hay una sentencia aquí que se pronuncia contra Manasés en el versículo 13. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. Hay dos ilustraciones aquí que se emplean para el juicio que viene contra Jerusalén por causa de los pecados de Manasés. El cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Cordel y plomada son dos instrumentos empleados desde hace miles de años hasta casi hace 4 días en la construcción. Un cordel es un hilo que se pone entonces para determinar el nivel, la llanura, para que la construcción entonces no sea así. Y la plomada es el otro instrumento también que se emplea en la construcción para determinar que algo es recto. Cordel y plomada determinan la rectitud de las cosas. Es ese cordel y esa plomada lo que ha determinado que Samaria y la casa de Acab ha sido expuesta su injusticia y su iniquidad. La plomada, la justicia, la rectitud de Dios, el cordel, también la rectitud de Dios, han puesto en evidencia toda esa injusticia que había. Y lo mismo entonces va a ocurrir aquí. Además se añaden los crímenes que Manasés cometió en el versículo 16. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos del Señor. Manasés, él va a ser una referencia posterior, pero una referencia para lo malo. De la misma manera que David es una referencia a lo largo de estos libros para lo bueno, Manasés, además de Jeroboam, va a ser una referencia para lo malo. Vamos a ir terminando. Después de la muerte de Manasés, 55 años de reinado, se levanta o hereda el trono su hijo Amón, quien va a estar solamente 2 años en el trono. Amón va a ser asesinado en una conspiración. Amón es un retrato de su padre. Capítulo 21 y versículo 21. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Así que aquí hay una reinstauración de lo malo, porque como hemos dicho, la última fase de la vida de Manasés es una fase de arrepentimiento y de conversión a Dios. Pero su hijo Amón vuelve otra vez a los viejos caminos que su padre había instituido. Y así es como llegamos entonces, después del asesinato de Amón, al ascenso al trono de Josías, quien será uno de los grandes reyes del reino de Judá.
Él murió prematuramente porque fue a una batalla entonces en la que no tenía nada que ver, pero fue allí y allí perdió la vida, y como consecuencia es cuando se suceden en el trono todos estos descendientes suyos, que va a ser algo más de 20 años, tras lo cual se va a producir la caída de Jerusalén. Pero Ezequías, nos vamos a detener la semana que viene entonces en este personaje, y ya vamos a terminar el segundo libro de Reyes la semana próxima. Y de esta manera acabamos con toda esta larga etapa de los reyes de Israel y de Judá. Yo os felicito que habéis estado siguiendo fielmente todo esto, porque la verdad es que no es un material fácil, no es un tema el más atractivo que podamos pensar, a causa de la variedad de personajes y de la dificultad que presenta el seguir todo este relato. Pero hay tanta enseñanza aquí que verdaderamente merece la pena, ¿no?, el llegar hasta este momento. Así que lo dejamos aquí, entonces, y quedamos la semana que viene. Que el Señor os bendiga.